Pate sea por... Entonces los voy a silenciar, o ustedes mismos se silencian. Nosotros mismos. ¿Verdad? Nosotros nos silenciamos y nos desilenciamos, ¿cierto? Entonces, en nombre de la Pate sea por... Ustedes son ordenaditos. Y la Secretaría da lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido una comunicación del Comité de la Unión Demócrata Independiente mediante el cual se hace presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Sergio Gaona por el diputado Cristian Moreira. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia de carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos. Un oficio del director del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre personas contratadas para enfrentar las mayores necesidades sanitarias en el COVID que el COVID ha impuesto. Ahora, varios oficios, uno del director en relación al cumplimiento de la ley de presupuestos de diversas losas, director nacional del SENDA, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, subsecretario de Servicios Sociales, directora del Instituto de Salud Pública, director nacional de FONASA, esos. Una comunicación del director ejecutivo de la Fundación América Transparente, mediante la cual remite los resultados del informe análisis de compras públicas por parte de laboratorios condenados por corrupción, elaborado por esa fundación. Una comunicación de un particular, mediante el cual hace llegar su preocupación sobre el anuncio del Presidente de la República en relación a la implementación de la tecnología 5G, tecnología cuestionada en muchos países de Europa por un alto nivel de contaminación de microondas. Una copia de una carta enviada de la ONG AINI en apoyo a los presos políticos mapuche, enviado al ministro de Justicia, y una comunicación de la directiva APRUS-UAP, mediante la cual manifiesta su profunda preocupación respecto a la falta de respuesta a ciertos oficios a las consultas realizadas entre las sesiones de la comisión celebradas entre el 2 y el 9 de marzo del año curso. Eso es todo. Sí, ahí se lo dije, ahí. Eso, muchas gracias. Sí, sobre la cuenta, diputado Juan Luis Castro. Prende su micrófono porque está prendido. Sí. Presidente, sí, no puedo dejar de decirle algo. Yo creo que más bien varios, en realidad, porque no sé si habló algo de ISAPRE, la secretaria, que me perdí en el audio, o algo de ley de ISAPRE o FONASA, Ana María. ¿No? No escuché yo. No, de FONASA, el director de FONASA mandó un oficio de incumplimiento de la ley de presupuesto de las losas. Eso es lo que leí de la... No sé si es varios el mío, presidente, pero un varios bien potente en realidad, que no sé si... Vamos a pasar a continuación, entonces, no habiendo más sobre la cuenta, a varios. Vamos a investigar. Diputado, está Jorge Andrés Kirchner en espera. ¿Lo hago pasar o más rato? Sí, que pase. Sí, tiene Juan Luis Castro. Ya, gracias, presidente. Mira, yo me acabo de enterar de algo que voy a enviar de inmediato a los miembros de la comisión, y a usted, presidente, por vía de WhatsApp, lo tengo aquí. Y es lo siguiente, no sé si está don Jaime González presente, ojalá que estuviera, o si no, el señor Pugna. Es una minuta que dice proyectos de ley FONASA y ISAPRE, donde don Jaime González informa de la constitución de una comisión de expertos por parte del Ministerio de Salud, que se abocará a elaborar una propuesta sobre las ISAPRE y FONASA en una mesa de trabajo, con un plazo de 1 mes y medio. El señor González también refiere que hay un compromiso del ministro París, ojo con esto, para que ambos proyectos, ISAPRE y FONASA, sean trabajados en conjunto en la Comisión de Salud del Senado. Luego acota que los proyectos de enfermedades catastróficas,
FONASA e ISAPRES sean vistos, reitera, en conjunto en el Senado a la mayor brevedad posible, por lo cual acuerdan tener una reunión con el señor Ministro de Salud. Indagué sobre esto, te voy a pasar la minuta. Efectivamente hubo una reunión el día de ayer de expertos de senadores donde acordaron con don Jaime González, ya que él suscribe esto, que el proyecto de FONASA va a ser trasladado al Senado. Por eso yo lo coloco en conocimiento, porque esto me parece muy delicado, presidente. Este es un proyecto que está radicado en la sede de la Cámara, en primer trámite legislativo, no ha sido visto en sala, está en Hacienda, y aquí yo no estoy en contra de que haya comisiones, todos hemos participado, hemos mandado asesores a comisiones, pero lo que se está acordando, presidente, y lo que encuentro muy delicado, es que se radique en el Senado la tramitación de todos estos proyectos, completo. Yo sé que el ISAPRE está, pero FONASA lo tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, y no ha ido a sala, se despachó de Comisión de Salud, en Hacienda no sé si terminó, y esto yo lo encuentro muy grave, porque se está pasando a llevar a esta Comisión de Salud, que no tenía idea. Yo me enteré de esto hace 5 minutos, presidente. Voy a enviar de inmediato a su WhatsApp, para que usted lo difunda si quiere, esta minuta de un acuerdo de ayer. Y yo le pido, presidente, que esto amerite una explicación de inmediato. Si están los asesores del Ministerio de Salud, que lo hagan ahora, porque significa despojar a la Cámara de Diputados por un acuerdo unilateral que están tomando senadores de distintos sectores políticos, aquí hay de izquierda, de derecha, de todos lados, de sacar el proyecto FONASA de la Cámara de Diputados sin cumplir el primer trámite y acumular todos los proyectos de salud, en otras palabras, en la Comisión de Salud del Senado. No sé, yo lo encuentro esto demasiado, sinceramente. Creo que es una falta de respeto, no a mí, sino a todos nosotros y a toda la Cámara, que tiene un proyecto a mitad de camino, que costó harto. ¿Cuántos meses tuvimos en FONASA, presidente? Y le falta todavía más tramitación y estamos en esta situación. Esto es lo que yo quiero poner en su conocimiento y le pido que el ministro París, no por asesores, clarifique esta situación. Yo personalmente estoy en contra de esto, no sé por qué nos van a despojar del proyecto de FONASA para pasarlo todo a un solo escenario, que es el escenario de la Comisión de Salud del Senado. Esto es lo que yo quiero dar cuenta en este minuto, presidente, y si está alguno de los asesores, que explique en esta minuto. Se la mando de inmediato a usted. Muy bien, muchas gracias. Perdone, porque además, perdón, presidente, porque además lo que vamos a ver hoy día, o sea, yo pregunto, ¿qué sentido tiene lo que vamos a ver hoy día, que está el tema de ISAPRE puesto ahora, son mociones que han venido tramitándose, si resulta que están llegando ayer a estos acuerdos con los senadores? Claro. Entonces todo lo que aquí hagamos va a ir a otro desembarcadero distinto, no a la tramitación ordinaria que corresponde a los proyectos de ley. Ese es el sentido de mi preocupación. Me percaté en la tramitación de la mixta que parece que el tramitar los proyectos de ley en el Senado es bastante más fácil, ¿cierto? Parece que allí hay bastante más pequeña la cocina para hacer estas cosas, entonces finalmente ocurren estos temas. Cuando venga el ministro, si es que don Jorge Andrés Hübner no nos dice algo en relación a esto, cuando venga el ministro le vamos a pedir expresamente que también se refiere a este punto el día martes próximo, cuando lo invitemos por el tema del proyecto de ensayos clínicos. Y lo vamos a decir, dígale don Jorge Andrés, porque me pidieron en la mañana que lo viéramos, que citara el viernes, dígale que no voy a citar el viernes a ninguna comisión especial anticipada, sino que lo vamos a ver el martes en la tarde para invitar al ministro para que venga a la comisión a que veamos ese proyecto. No estamos para jugarreta en estas cosas, ¿no? Ni tampoco para que lo que quieren se haga rápido y nos hagan venir los viernes, y lo que no quieren tramitar lo vean en el Senado. Muy bien, gracias, diputado Castro. Diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Le encuentro la razón, la verdad que claramente hay algo con esta comisión, pero lo que vamos a ver hoy día, por su intermedio del diputado Castro, es una moción de parlamentarios que hace relación con el tema de ahora, de la catástrofe y cómo ir en ayuda para que... Yo tengo entendido que no creo que sea un proyecto que le seduzca demasiado al Ejecutivo tampoco, así que yo creo que no es condición de que lo dejemos, porque yo creo que es algo muy atingente a la época que estamos viviendo, dado que hay gente que se está quedando sin su ISAPRE, así que ojalá lo podamos ver. Se lo pido, pero esto es una moción que no viene del Ejecutivo, sino que es transversal de muchos parlamentarios. Creo que el diputado Crispi es uno de los que también presentó uno de estos proyectos. Además que quiero decirle a Jorge Andrés Jiménez que lo único que hacen es dificultar nuestra adhesión a estos proyectos, ¿no? Lo único que hacen es
ponen traba a que nosotros tengamos algún ánimo positivo en esto, si es que proceden de esa manera. Pero eso lo vamos a decir al ministro el día martes, en todo caso. ¿Algún otro, varios? Muy bien. El diputado Macaya tiene levantar la mano. Ah, sí, perdón, no lo había visto. Perdón, ¿Quiere Javier. hablar, diputado Macaya? Sí. Ahí le di el micrófono. Era muy breve, presidente. Si solamente a mí me gustaría escuchar la explicación de esta filtración de la minuta de Jaime González y que ojalá la pueda mandar el diputado Castro también para que la podamos revisar. Pero dentro de la normal tramitación de los proyectos, yo me imagino que en algún momento, cuando el proyecto FONASA salga de la Cámara, se va a ver en el Senado también, porque este proyecto partió por acá. Pero yo asumo que, no, es que tendría que ver la minuta para entenderlo, ¿no? pero asumo que puede tratarse de eso. Pero además espero la explicación también de Jaime González de qué se trata. Pero yo creo que es importante que ellos puedan explicar esto. En todo caso, ese proyecto estoy pensando que es el FONASA o El que estamos viendo nosotros. seguro FONASA, lo votamos en la sala incluso, ¿cierto? Para hacer en marzo, lo votamos en la sala y hasta ahí quedó y se fue al Senado. Ese está allá. ¿El de FONASA? Está en la Comisión de Hacienda. Está en la Comisión de Hacienda, no se ha ido al Senado. Sí, nosotros lo votamos, lo mandamos a Hacienda y... No, este se votó este fue el que se votó negativamente, entonces se fue a sala, pero negativamente en esta comisión. Claro, sí, se rechazó, se propuso el rechazo, entonces se fue directamente a sala porque no va a Hacienda porque se propone el rechazo, pero la sala consideró que igual quería que lo viera Hacienda, entonces lo mandaron a Hacienda y en Hacienda está ahí desde marzo, yo creo, que se me había olvidado, pero sí, eso es. Y entonces está en Hacienda y de hecho hoy día tengo entendido que le pusieron urgencia en Hacienda. Que lo explique Jaime González, pues sería importante. Sí, muy bien. Sí, entonces, no habiendo más varios, al parecer. Le quiero hacer, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Quiero decirle que está Cristian Moreira en la sala y está el diputado Víctor Torres también, por si acaso. En la sala, están allá. Sí, están ahí en la sala. No se les ve entre medio de las sillas. No, es que Víctor es que está de espalda, porque está la cámara, la pusieron acá atrás. Perfecto. Ya está. Muy bien. Entonces, para continuar con la orden del día, esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación particular en segundo trámite del proyecto de ley que refunde los tres proyectos referidos a suspensión de facultades de ISAPRE, cuyo comparado se nos ha hecho llegar. Creo que lo tenemos todo. Y tiene 1, 2, 3, 4 indicaciones, me parece. ¿Cierto? Sí. 4 indicaciones, muy parecidas entre ellas. Así que vamos a buscar a la secretaria para que nos lea estas indicaciones para proceder a discutir y votarlas. No está ninguno de los mocionantes, ni la diputada Hoffman, ni el ex diputado Belolio. Hay una de José Miguel Castro y la otra de la diputada Hoffman también. Que son muy parecidas, es la misma, es muy parecida. Veamos. Cristian, por favor, ¿puedes compartir el comparado para que lo vean todos? Ya. Entonces, leo el artículo y después las indicaciones, ¿no? Para que sepan. Así es. Artículo único, incorpórase en el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud los siguientes artículos. Artículo 197 bis. Las instituciones de salud previsional estarán impedidas durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cesación de ese periodo de ejercer las facultades que le confiere el inciso tercero del artículo 197 y el artículo 201 de aumentar el peso de los planes de las ISAPRE y el valor de las primas GES, o de disminuir o limitar sus prestaciones y beneficios. Ese es el inciso primero. ¿Vamos con las indicaciones al inciso primero? Sí. Ya.
hay dos indicaciones al inciso primero de la diputada Hoffman y del exdiputado Belolio. Indicación de la diputada Hoffman para reemplazar en el inciso primero del artículo 197 la expresión durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia por la siguiente oración: durante la vigencia de un estado de excepción constitucional dictado en razón de epidemia o pandemia. Y una indicación del exdiputado Belolio para reemplazar en el inciso primero la frase una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia por un estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con ocasión de una epidemia o pandemia. Es la misma indicación, ¿no? No, tiene alguna diferencia. Claro, Sí, es distinta. Sí, tiene distintas Porque una redacciones. se refiere exclusivamente al estado de excepción de catástrofe y la otra es a cualquier estado de excepción. Ya. Exacto. Muy bien. Sí, en ¿Podemos el fondo, solamente, presidente, esto se trataba de cambiarlo, de marcarlo dentro del estado de excepción constitucional. O sea, se fue algo que se discutió en algún momento, porque además ha sido el criterio que se ha ocupado en otros proyectos de esta similar naturaleza. ¿Podemos retirar la... Presidente, ¿me permite? Sí, que tenemos un problema práctico acá con el diputado Moreira. Me voy a tomar las palabras porque no tenemos el comparado a la vista y no se logra observar bien desde aquí a la pantalla. Entonces, no sé si hay alguna alternativa de tener esto impreso o que nos manden algún Se lo WhatsApp. mandamos a los correos. Están en el mail. ¿Está, perdón? En el mail. Se lo mandamos a los correos de ustedes. ¿A los correos institucionales? Sí. Ah, ya, ok. Sí, es que lo que pasa es que... Moreira, no, probablemente Silvia, por favor, mándale el comparado al diputado Moreira. Y si nos pudiera... Ya. Cuando compartimos la pantalla, aparece también la pantalla ya. A lo mejor Sí, pero se ve muy... Es muy... Tendríamos que estar encima de la pantalla, Ana María, porque es muy pequeña la letra, entonces... Pero ya, yo creo que si se le manda al diputado Moreira y yo voy a ver. ¿Mm? Muy bien. Sí, ahora ¿Quién sí. quiere comentar sobre esta indicación? Este par de indicaciones, diputado Juan Luis Castro. Yo no sé si alguien de los autores podría explicarle un poco más, pero yo no sé si no pude entenderlas bien, para serle franco. Si pudieran detallarlas con más precisión. Sí. Ahí. Sí. Diputado Macayo. No, a ver, es algo que se ha hecho con otros proyectos y es algo que se conversó cuando estábamos en la tramitación, que es insistir en el tema de cambiarlo por el estado de excepción. Es lo que manifesté al revisar, porque lo conversamos tanto con el diputado Belolio y me imagino que siguió el mismo criterio la diputada Hoffman cuando la presentó en la sala. Sí. Yo quisiera señalar, diputado Juan Luis Castro y colegas de la comisión, que esto lo votamos y lo discutimos. Es más, yo había hecho una indicación que retiré en relación en su momento donde estaba en la misma línea respecto a que este fuera durante un estado de excepción constitucional. Y la retiré finalmente porque el ánimo de la comisión fue dejarla en los términos que la votamos como está ahora, digamos, que se refiera a alerta sanitaria decretada en razón de epidemia o pandemia. Fue una larga discusión. La verdad que esta discusión duró 2 sesiones en el mismo sentido. Hubo indicaciones, etcétera, y finalmente la votamos. Y lo que votamos fue lo que está acordado y que viene en este momento de la sala. Si es que no hay más del tema, yo creo que íbamos a votarla a continuación de El inmediato. diputado Ibáñez está pidiendo la palabra. Sí, diputado Ibáñez, por favor. No, presidente, solamente quería señalar lo mismo que usted está afirmando. Este debate lo dimos en su momento y de hecho habían algunas indicaciones de la oposición en el mismo sentido, pero finalmente prevaleció la otra mirada. Por eso no sé cómo vamos a proceder con esto, si es que vamos a volver a discutir lo mismo, si es que vamos A votarlo. Vale. Vamos a proceder a votar, diputado, porque como digo, esto lo discutimos anteriormente. Sí. Está claro el tema, el fondo. Presidente. Creo que
¿Sí? Sobre la votación, sí, sobre la votación no solo pedir como las dos primeras indicaciones son iguales, si podemos votarlas en un mismo acto, porque son iguales, entonces no tiene sentido votarlas por separado. Sí. Incluso diría que la misma va a ser valedera para la cuarta, porque es exactamente el mismo espíritu que cierto es igual para la cuarta. Para la cuarta indicación si uno mira, porque repite las indicaciones. Así que si estuviésemos de acuerdo, votaríamos en el mismo sentido la primera, la segunda y la cuarta. ¿Ya? Porque es el mismo espíritu. ¿Habría alguna dificultad, Ana María, en hacer eso? No, si ustedes acuerdan, la 1, la 3 y la 4, la 1, la 2 y la 4, no hay problema. La 1, la 2 y la 4. Que es lo mismo. Muy bien. Procedemos a tomar la votación entonces. Ya. Diputado Juan Luis Castro. ¿A favor? No está todo de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos Sí. de acuerdo, ¿no? Estamos de Perdón, acuerdo. me distraje entonces, me distraje. El acuerdo es en contrario. Exacto. ¿Sí? Ya. No sé yo. Perdóneme, ¿Habían estoy en estado de contra acuerdo en algún entonces. momento? ¿Pero cómo? Ya, en contra entonces. Se mandó un macaya. Gracias. No, pero eso no pasó acá, Torres, así que lo vamos a arreglar. Diputado Andrés Celis, no está. Crispi. Prenda su micrófono. Diputado Crispi. Tiene Sí, que prender. es que, Ana María, es que usted siempre nos apura, pero que no es automático. Cuando uno aprieta. Ah, perdón. Yo lo hago por ustedes porque me da la sensación que yo soy muy lenta. Tiene un delay. No, tiene un delay el sistema. No, perfecto. Si usted me lo aclara, así mejor. Voto en contra de Ana María. Ya. Jorge Durán. No está. Cristian Moreira. Apruebo. Por favor. Apruebo. Diego Ibáñez. En contra, Ana María. Gracias. Amaro Labra. No está. Javier Macaya. Por favor. Emilio Sandón. Por favor. Patricio Rosas. En contra. Víctor Torres. En contra. Ricardo Celis. En contra. 3 a favor. 2, 4, 6. 3 a favor, 6 en contra, 0 abstención. Rechazadas. Rechazada. Muy bien. Entonces viene la indicación 3. ¿La puedes compartir, Cristian, por favor? ¿Está el diputado José Miguel Castro acá en la comisión ahora o no? No. Ah, Ya. Ya, vamos a leer el inciso segundo. En caso de que el impedimento señalado en el inciso anterior se extienda por más de un año, las instituciones de salud previsional no podrán acumular el aumento del precio base del plan no efectuado durante ese periodo a la modificación que realicen en el año siguiente, de acuerdo al inciso tercero del artículo 197. Una indicación, la número 3, del diputado José Miguel Castro para reemplazar al inciso segundo del artículo 197 bis en el siguiente sentido. En el caso de que se cumpla lo señalado en el inciso anterior, la autoridad competente deberá calcular anualmente respecto del sistema de instituciones de salud previsional los indicadores de variación de los precios de las prestaciones de salud, considerando la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral. muy bien. No está el diputado José Miguel Castro. No sé si el diputado Macaya quiere... Sí, yo no tengo problema, presidente. Sí, es fundamentalmente, a ver, y quizás es parte también de lo que señalaba antes el diputado Ibáñez de discusiones que ya tuvimos, pero quiero para la historia de la ley dejar establecido que esto fue parte de la propuesta que se hizo de establecer dentro de los parámetros
para la determinación de los reajustes del IPC de la salud, que es parte de lo que además viene dentro de las conversaciones que se han tenido en el marco de la ley de ISAPRE. Eso se explicó también, entiendo, por el propio Ministerio de Salud. ¿No está Jaime González acá en la reunión, presidente? No, está Jorge Andrés Hübner nomás. Sí, ya, no sé si Jaime quiere no complementar. pudo venir. Ya. Pudo venir. No sé. Le mando su excusa y las del ministro, pero no pudo asistir hoy día. Ya, yo no sé si quieres complementar, Jorge, pero en el fondo esto tiene que ver fundamentalmente con esta idea que de hecho se hizo dentro de la discusión del primer trámite, que tenía que ver con la incorporación de un mecanismo, como se denomina el IPC de la salud. Sí, tiene que ver con una, entre comillas, objetivización del alza del precio, para que no quede discreción, digamos, de la ISAPRE. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Sí, yo quiero hacer una pregunta, presidente, porque Sí, yo entiendo... Sí, gracias, presidente. No, yo solo tengo una duda, porque entiendo que la indicación 3 viene a reemplazar el inciso. Tienen efectos distintos, porque el inciso aprobado por nosotros lo que hace es impedir la acumulación de un año a otro, por lo tanto no pueden sumar el alza que no realizaron este año para el alza del próximo año. Sin embargo, deja sin regulación igual el alza del precio. O sea, la ISAPRE podría igual decir que va a subir, no sé, en un 10%, por decir cualquier cifra, porque utilizan la arbitrariedad. Ya sabemos que ellos apelan igual frente a esa arbitrariedad a que no todos los afiliados vayan a tribunal a resolver el tema. Entonces, yo no sé si podría generarse este cálculo para el año siguiente, de tal manera que no se aplique la arbitrariedad. No sé si me explico, pero Sí. si dejáramos, en vez de reemplazarlo, esto es una idea, si quieren me la destruyen, pero dejar el mismo inciso tal cual como está, el impedimento de la acumulación de las alzas, y después un mecanismo, un procedimiento que impida que en la arbitrariedad igual el alza pueda ser, aun cuando no se justifique como aumento, como consolidada, igual puede ser un alza enorme, porque no hay ninguna regulación. Entonces la ISAPRE igual el año próximo puede decir, calcular cuánto perdí el año pasado y decir, no, fíjese que mi alza es de tanto. Y nadie va a poder decir que está acumulando, porque no está expresamente establecido como una acumulación, ¿ya? Sino que usando esa arbitrariedad que ya usan el día de hoy. No sé si me explico. Sí, Diputado Juan Luis Castro. sí, presidente, el diputado Torres tiene toda la razón. Y yo creo que sin que colisionen, sino que yo buscaría, y en eso pediría un grado de voluntad y de acuerdo, nosotros respetando el criterio original, es decir, que se difieran por un año esas alzas, se posterguen. Sin embargo, este mecanismo que es permanente, a mí me gusta este mecanismo permanente, que son los IPC de la salud, sí podríamos incorporarlo a posteriori, de pasado este primer momento en que estamos difiriendo la acumulación de alza que tenga la ISAPRE en el primer año. Entonces, no lo haría chocar. Yo creo que sería sano y dejaríamos establecido un criterio bastante sensato en las reajustabilidades futuras del sistema, sobre la base de algo que, por lo demás, la superintendencia ya en enero entregó, oficializó, comunicó. No sé qué grado de difusión está teniendo en el sistema, porque vino la pandemia después, pero me parece a mí que es un punto interesante y valioso el tema del IPC, pero reitero, no en contraposición a la postergación que nosotros hemos definido para el primer año. Sí. Pudiéramos fusionar, buscar una articulación ahí en ese punto. Sí. ¿Puede haber alguna propuesta en este sentido ahora, diputado Juan Luis Castro? El diputado Torres, que está, no sé, más cerca del Congreso o dentro del Congreso, a lo mejor. O sea, la idea original. A mí me gustaría que se reflexionara sobre el tema, para no equivocarnos, insisto, yo lo pensé cuando se leyó la indicación, no me quiero equivocar, pero si avanzáramos en ese sentido, basta que la indicación no diga en reemplazo, sino que agréguese un inciso posterior o después del punto aparte, digamos, el siguiente inciso. Basta con que se cambie esa parte de la redacción y queda como dos incisos distintos que terminarían siendo complementarios. Pero insisto, hay que analizar bien el fondo. El punto es que lo vamos a votar ahora. Entonces,
Pero a lo mejor el diputado No, Torres puede al tiro redactar una enmienda, pues, presidente. no, pero si Así basta pero la Secretaría podría cambiar el encabezamiento nomás, si no es el contenido. ¿Cuál encabezado dices O sea, tú? no lo Pero- puedo cambiar porque no está el El en- diputado, no está lo que podría hacer es El rechazar encabezado, esa perdón. y rechazar esa, y ustedes, entiendo que los que me digan, firman otra, lo entiendo que me lo anoto, digamos, con lo mismo, y que me digan que es un inciso para intercalar un inciso tercero, no sé si me explico. Claro, la idea es que en el mismo sentido podamos tener un inciso tercero que diga en definitiva, después de que no se pueda acumular, que para los efectos del cálculo del año siguiente, ¿ya? Operaría este mecanismo por única vez, ¿ya? De tal manera que podamos controlar que no haya un alza por sobre lo que realmente implican los costos reales y no con eso maniobrar las ISAPRES y con la arbitrariedad que usan hacer un aumento que sea que igual incluya las pérdidas que pueden tener o las no ganancias de Perfecto. Gracias. Cristian, Me llama- tú me que está estás aquí llamando con perdone que lo haya interrumpido, es que me llamó el diputado José Miguel Castro, porque dice que no pudo ingresar, que está en otra cosa, que él acepte que hagamos cualquier modificación en su indicación, que sea necesaria, que él no tiene, que está viendo, que no tiene problema que se haga una modificación de su indicación para que se ajuste a lo que estamos conversando. Me acaba de... ¿Sí? Me lo acaba de Hagámosla por decir. unanimidad en el sentido que usted indica, presidente, que señala el diputado Torres, para que avancemos. Perfecto. Sí. Es decir, Es decir, para intercalar un inciso tercero entre el segundo y el tercero actual, así que sería. no tengo la indicación, yo tendría que Sí. leerla. Pero... Sí, A ver, Diputado- comparte, diputado Torres. Cristian, Diputado Torres. Sí, ¿Escribiendo? efectivamente debiera ser para intercalar un segundo inciso y tercero. nuevo o un inciso tercero del artículo 197 bis y todo eso, el resto del encabezado se mantiene, ¿ya? Perfecto. Y decir esto, en el caso que se cumpla lo señalado, pero dejar claro que es por única vez. No A queremos hacer una modificación permanente porque estamos estableciendo. La autoridad ¿Por qué no? competente. No, porque eso yo creo que va a ser parte de la discusión de una reforma mayor y hay que darle más vuelta, Juan Luis, nada más. Porque hay que ver los criterios, ¿cachai? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos impedir es que al año siguiente de una situación de pandemia donde opere esto y donde no haya posibilidad de acumulación, el cálculo en ese caso sea mediante este mecanismo. Y ya si quiere ser permanente, habrá que verlo en la ley permanente. Solo por eso. Pero yo entendería, diputado Torres, que eso lo aborda y cuando dice en el caso de que se cumpla lo señalado en el inciso anterior. Sí, puede ser, digamos. Solo quiero dejar patente. Sí, está solo haciendo quiero una dejar patente que no sea permanente nomás. Y ahí un Yo- tema de redacción. Yo creo que ahí estaría haciendo una... Pero, ¿cómo lo dejarían? Entonces, en el caso de que se cumpla lo señalado en el inciso anterior, la autoridad competente deberá calcular el próximo No, sí. año. No, ¿cómo? Deberá No, calcular. ¿Sí? A ver, dejamos a Torres porque Torres redactando simultáneamente no resulta. A ver, Torres. A ver, en el Torres. caso de que se cumpla lo señalado en el inciso anterior, la autoridad competente deberá calcular respecto al sistema de instituciones de salud previsional los indicadores de variación de los precios de los prestadores de las prestaciones de salud, considerando la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral referente a ese año. Por ese año, o sea, le faltaría ese año. solamente la frase por ese año. Por ese año. Y Por sacar ese O sea, anual, después de- hay tal que cual sacar se anual- anual- anualmente. hay que sacar Señor. anualmente y dejarlo por ese año. Perfecto. deberá calcular por ese año, entonces. Pues, Por ese año. Sí, Deberá calcular por ese año y hasta el punto seguido, tal cual. Se cambia anualmente por la frase por ese año. sí, ¿Eso A es? ver, sí. Eso es. lo que pasa es que está diciendo ahora que es importante para efectos de la reacción. Lo que dice el diputado Macaya es que reemplazar la palabra anualmente por ese año. Por ese año. Y lo que leyó el diputado Torres era eliminar anualmente y Sí. agregar al final del inciso, Es lo mismo. después de María Teresa. laboral, Sí, coma, claro. sí puede ser lo Por mismo, ese pero año. a mí me interesa mucho cuál es la Sí. redacción que ustedes acuerdan.
Perfecto. Jorge Andrés Gibner. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí. Sí, es que no es automático, como decía el diputado Curi. No, lo que pasa es que una pregunta. Acá lo que se quiere con este inciso tercero es que la Superintendencia de Salud calcule un IPC de la salud para los efectos de calcular una eventual alza del precio base de los planes, ¿cierto? Sí, el año Porque- siguiente a que haya ocurrido la pandemia. Ya, lo Claro. que pasa es que me da la impresión que hay un pequeño error de redacción en la indicación original, porque habla de la variación de los precios de las prestaciones de salud. Y la verdad es que prestaciones de salud no es equivalente a precio base, sino que son cosas distintas. Pero el IPC de la salud no está construido en función de las variaciones de las prestaciones, de los precios de las prestaciones de salud. Sí, pero no. Salvo que a todos les quede claro que esto es para regular el precio base, y lo dejamos así en la historia de la ley y se soluciona el tema. Ya, Dejémoslo perfecto. como sea mejor, pues Jorge. O sea, si ustedes tienen Claro. también... Jorge, sí, lo que a nosotros nos interesa es que no haya arbitrariedad, porque si se mantiene la arbitrariedad del año siguiente, igual pueden Eso hacer sí. una alza que acumule la pérdida del año anterior. Entonces, Obviamente. debemos al año siguiente, cuando hubo suspensión, lo que tiene que haber es un criterio objetivo. Eso es. Pero, Es ¿me que permite, no Jorge veo la Andrés? vinculación entre este IPC y el precio base, o sea, el alza del precio base. Jorge Andrés, que yo creo que como está hecha la indicación de José Mercado, porque ¿Cómo? él dice que es respecto al sistema de instituciones, los indicadores de variación de los precios de las prestaciones, y eso obviamente se traduce, ¿cierto?, en la práctica en el IPC. Perfecto. Claro. Yo entiendo que ese es el espíritu y evita que haya una alza arbitraria que pretende incluso recuperar lo no obtenido el año previo o en la ocasión previa. Perfecto, súper. Muchas gracias. ¿Está clara cómo quedaría la redacción, Ana María? Sí, ¿Sí? eliminando la palabra anualmente y agregando la frase al final. ¿Ya? Y en vez de Ahora, reemplazar... lo que sí hay que tener claro, que el inciso tiene que quedar claro y preciso, sí. Los términos no son los adecuados, hay que poner los términos adecuados, no sé, porque la historia fidedigna de la ley de un informe de una comisión no sirve para los tribunales al final, digamos. O sea, si esto es lo correcto, esto es lo correcto. Si, lo importante es que quede con los términos técnicos precisos. Si estos son los términos técnicos precisos, que yo no lo sé, queda así, digamos. A raíz de lo que dijo el Ejecutivo hace unos segundos atrás. Vamos a dejarle de nuevo la palabra a Jorge Andrés, si él le parece bien al Ejecutivo que queden los términos como está señalado con los indicadores de los precios de las prestaciones y que termine después de incapacidad laboral por un año. ¿Sí? Sí, ahí está pensando o está hablando Jorge Jiménez. Yo creo que está discutiendo con alguien. No quiere que le traigan una taza de té. Dice, no quiero. Claro. Pero para hacer las comisiones en el Senado son rápidos, pues. Déjale. Déjale, vamos toreando. Jorge, te están dando la palabra. Sí. Jorge Andrés Jiménez. Sí, parece que no hay opinión. ¿Ah? Ya, bueno, lo dejan así nomás, pero Muy bien. Lo importante es que hay que tener claridad que lo que aparece en la ley es lo que aparece en la ley. Pues. Muy bien. Así es. ¿Sí? ¿Va a hablar Jorge Andrés Jiménez? Ya, adelante. No puede. Tiene que desmutearse. Sí, lo que les estaba tratando de decir con un poco de angustia, Ana María, es que yo no puedo activar mi propio micrófono. Necesito que usted me dé el pase. Sí, te lo había dado. Sí, por eso. Es que antes no pude activar, entonces está un poco urgido. No, lo que ocurre es lo siguiente. A mí me queda muy claro que el inciso tercero lo que está haciendo es calcular
un IPC de la salud, ¿cierto? Y da los términos en los cuales se calcula. La pregunta es, ¿para qué estamos calculando este IPC de la salud? Yo entiendo que es para limitar el alza del precio base, ¿no es cierto? Pero eso no está explícitamente señalado en la ley, no queda explícitamente señalado. Entonces, quizás habría que agregar una frase final a este mismo párrafo. El cálculo acá señalado servirá de referencia, si es que lo quieren, o de límite máximo para el alza del precio base. Algo así por el estilo. No sé si el chat está activado como para escribir algo. No, pero ahí sobre referencia no habría acuerdo, Jorge. ¿Eh? No. O servirá como precio máximo para el cálculo del precio base. Una consulta, Jorge, pero el alza que hacen las ISAPRES sobre el precio base anualmente. Sí, y cada 3 años con la prima GES, pero eso no me imagino que acá no está en discusión. Entonces se refiere al precio base. No, pues, pero si... bueno, la prima GES mejor no lo metamos. Pero es respecto del precio base entonces. Y no sé cómo está redactado el inciso anterior, perdón. No habla dice el precio base del plan no efectuado durante este periodo. ¿Dice el inciso anterior? ¿Habla de precio base? Sí. Dice que está previsto, no podrán acumular el aumento del precio base del plan no efectuado durante ese periodo a la modificación que realicen en el año siguiente, de acuerdo, etcétera. Si esto lo que hace es precisar el mecanismo, por eso yo creo que está subentendido. Yo discrepo allí un poco de lo que dice Jorge Andrés Quibne, porque yo entiendo que aquí está en referencia a expresamente, y aquí establece el mecanismo, pero no el fondo del tema, porque está establecido en el inciso anterior, que ahora va a quedar como inciso previo, que dice que en el caso que el impedimento señalado en el inciso anterior se extienda por más de un año, las instituciones no podrán acumular el aumento del precio base del plan. Lo dice. Y aquí lo que hace es que especifica el mecanismo. Así lo entiendo yo. Sí, porque se refiere al inciso anterior. Sí, yo creo que efectivamente se subentiende, pero no está explícito. Eso es lo que quería aportar. Dudo que la Superintendencia de Salud lo interprete de otra forma, pero tampoco podemos dar fe de que eso vaya a ocurrir así en el 100% de los casos, cuando nosotros ya no estemos aquí. Pero está referido al inciso anterior, Jorge. Sí, eso lo entiendo. Entonces ahí ya está claro que se refiere a eso. Exacto. Dice el precio base del plan, lo dice, y se está refiriendo al inciso anterior. Entonces aquí, entonces si uno tuviera que seguir leyendo a punto seguido, diría que los indicadores de variación de los precios, las prestaciones, considerando la frecuencia de uso y la variación del gasto, o sea, establece, como te digo yo, los mecanismos, cómo va finalmente, que son los que se van a usar para aquello. Pero se está refiriendo al inciso anterior. Perfecto. Que habla de precio base del plan. Yo lo dejaría así, eliminando solo anualmente, agregando la final y cambiar el reemplazar, ¿cierto?, por el agregar, ¿cierto?, que es lo que sugirió el diputado Torres. ¿Habría acuerdo en esa materia, Víctor? Sí. Entonces, esta sería una indicación entonces firmada por el diputado José Luis Castro y por los que están acá presentes. Perdón, José Miguel Castro. José Miguel Castro. Todos los que están acá, porque Castro también está de acuerdo por todo. Sí. Y lo que estamos acá porque participado todos. Sí, entonces Diego Ibáñez, que tengo video, también está de acuerdo. El diputado Crispi quiere hacer una observación o un comentario. ¿Sí? Sí. Yo, presidente, la voy a votar a favor, pero no ha sido parte de la discusión, así que no sé si es como para suscribir la indicación con la firma. Ya. Perfecto. Voy a pedir, ¿Alguien más quiere no suscribir la indicación? No suscribe Crispi. Perfecto. Y la diputada Cariola sí, entonces. Y el diputado Ibáñez también.
Muy bien. Vamos a sacar una Eh. foto porque después se me va a perder. Ya, a ver. Sí. Como no es todo tan simultáneo. Ya. Ya, entonces tomó la votación. Diputado Juan Luis Castro. Por favor. A favor. El diputado Andrés Celis no está. Diputado Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. Abstención. Abstención. Moreira. Por Báñez. Esto es lo que cuesta el paquete completo. Por favor, Ana María, creo que se resguarda el principio. 6.000 millones en total. Diputado Labra. El domingo. Aquí aporta la Confederación de Estamos- Negocios en el Comercio. Macaya. Chao, Juan Luis Castro. Osandón. Jimena A Osandón. favor. A favor. Diputada Cariola. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que dije Amaro Labra porque Sí. ese me equivoqué. Amaro Labra Es la obviamente misma. no está. Cariola. Y por eso, a favor, Ana María. Ya, perdone, ¿eh? No se preocupe. Ya, esto es a favor. Ya. Rosas. A favor, dice. Perdón, Sí. ¿no? A Ahí. favor. Ya. Diputado Torres. a favor. Diputado Celis. A favor. A ver. Tomé todos los votos, ¿verdad? Sí. Ya. 2, 4, 6, 8, 10 a favor, 0 en contra y una abstención. Aprobado. Aprobado. Muy Quiero bien. hacer presente que me llegó recién una comunicación, un certificado del diputado Andrés Celis que señala que no está en la comisión porque está con un tratamiento médico. Perfecto. Ya, entonces tenemos todas las indicaciones votadas, sería diputado informante. ¿Quién fue el informante de este proyecto? ¿Miguel Crispi? Miguel, ¿Sí? ¿Miguel sigue, creo yo? ¿Miguel, Sí. tú sigues? ¿Sí? Sí. Perfecto. Miguel Crispi. Muy bien. Habría acuerdo, ¿cierto? Sí. sí. Ya. Muy bien. Entonces, El diputado Durán, que apareció hace un ratito, quiero saber si él también está adhiriéndose a la indicación. Se obtuvo. Sí, me abstuve. Pero Sí. pero quiero saber si usted firma la indicación, porque lo firmaron todos los otros diputados. Me abstengo ya que me abstuve. O sea, no la firma. ya. Eso. No, perfecto. Consecuente, está muy bien. Abstención mantenida. Abstinente. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, que es continuar el estudio del proyecto de ley que declara como de utilidad pública y de interés general de la nación y la salud de la población todo tratamiento preventivo y curativo, incluyendo productos farmacéuticos, vacunas, alimentos especiales y alimentos de uso médico para el tratamiento y cura de la enfermedad COVID-19. Boletín 13.638/11. Muy bien. ¿Estamos? Vamos a dejar a la diputada Cariola, tal vez que era... perdón, tengo una... ¿Este lo votamos en general o no? ¿No lo hemos votado? No, perfecto. Entonces hoy día lo podemos votar en general. Diputada Cariola. Este proyecto es moción, ¿verdad? Sí. Sí, presidente, muchas gracias. No sé si hay invitados para hoy, pero lo que quería precisamente proponer en esta sesión es si hay voluntad por parte de la comisión, y obviamente usted como presidente ya lo acaba de decir, de la posibilidad de poder votar en general el proyecto. Este es un proyecto bastante sencillo, que no tiene mayores complejidades desde el punto de vista de lo que busca. Bastante claro también en su objetivo, y me parece que es fundamental que a propósito de los tiempos podamos actuar con la mayor rapidez posible, considerando cuáles son los objetivos que tiene el proyecto, ¿no?
en el fondo es resguardar que ante la posibilidad de la llegada de la vacuna o finalmente la compra o el desarrollo de la vacuna contra el COVID y también sus respectivos tratamientos puedan ser declarados de interés nacional en la búsqueda de que el Estado asuma una responsabilidad y que no permitamos de antemano, y eso es un elemento fundamental, cierto, que el lucro a través de un laboratorio o a través de la obtención de una patente sea finalmente lo que se anteponga a un elemento que es de bien común y que tiene que ver con poner en el centro el bienestar de la población, sobre todo cuando se trata de una patología, de una infección, en este caso, que ha traído consecuencias masivas. Entonces, eso, presidente, yo quisiera preguntarle si están las condiciones para poder votar en general y poder darle continuidad a la tramitación de este proyecto de ley. Me ha pedido la palabra el diputado Macaya, don Jorge Hübner. No veo. Sí. Sí. Adelante, ¿sí? Diputado Macaya. Gracias, presidente. A ver, lo primero es que, siendo un proyecto que igual tiene sus implicancias y su relación además con un tema que estamos legislando hoy día, que es la ley de fármacos 2, que estamos terminando su tramitación en la comisión mixta, que también tiene relación con leyes vigentes. Yo creo que esto tiene tiene implicancias que, bueno, a mí me gustaría escuchar a algunas personas, y el gran problema de votarlo hoy día, presidente, terminaría siendo ese, que nosotros, para escuchar a personas, para escuchar a gente que pueda venir a opinar sobre este proyecto, no podemos haberlo votado en general. Yo le pediría, por lo menos, no tengo problema en que nos pongamos una fecha, que pongamos, de alguna manera, tomemos algún acuerdo como comisión para que en el transcurso, no sé, usted proponga una fecha, presidente, pero creo que para poder escuchar a personas y recoger invitados, ni siquiera hemos presentado el proyecto. O sea, creo que los mocionantes al menos debieron haber presentado una minuta de los alcances del proyecto, lo que puede significar, hacer una presentación breve que sea introductoria de lo que va a significar el proyecto. Yo tengo acá a la vista el proyecto, no había tenido la oportunidad de revisarlo. Creo que para hacer un buen trabajo legislativo, presidente, no creo que sea una buena idea votarlo inmediatamente, y sobre todo considerando que todas las personas que puedan venir a explicar, a exponer sobre este proyecto, no lo podrían hacer si lo votamos en general hoy. Don Jorge Andrés Hübner. Gracias, presidente. Gracias por darme la palabra y por la invitación. Sí, la verdad es que escuchamos la semana pasada al abogado Gajardo, que tiene una opinión marcada respecto a este proyecto de ley, que es un proyecto de ley expropiatorio. Yo coincido con eso. Entiendo que el abogado Gajardo no es cercano a las ideas de centro-derecha, pero en cuanto a los efectos del proyecto, nosotros coincidimos plenamente con lo que él expuso. Y en ese contexto, tal como señalaba el diputado Macaya, sería importante si pudiéramos ver la opinión desde el punto de vista también económico, no solo jurídico, ya que más o menos existe un acuerdo en que este es un proyecto expropiatorio, de qué ocurriría para un país como Chile, que no es productor en general de estos insumos, si se pasa una ley derechamente expropiatoria. O sea, cuál ha sido la experiencia internacional y ver si es que eventualmente esto podría significar un desabastecimiento, o bien que los proveedores extranjeros están dispuestos a entregar sus productos a un país que se los va a expropiar sin una compensación tampoco que esté definida, etcétera, etcétera. Entonces, sería muy interesante si pudiésemos un poco ampliar la discusión para ver cuáles son los efectos de la expropiación de estos productos, dado que eso es algo que ya más o menos tenemos sentado. Muchas gracias, presidente. Diputado Crispi y diputado Sandón. Gracias, presidente. Sí, yo para no levantar tanto las alertas, a ver, este proyecto no hace otra cosa que ponerle apellido a algo que ya establece la Constitución y la Ley de Normas sobre Propiedad Industrial. No hace más. O sea, la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 16, lo que señala es que declara utilidad pública y autoriza hacer la expropiación de patentes de investigación que permitan al Estado asegurar el ejercicio de las garantías contenidas. El número 8 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política. El artículo 9 tiene que ver con aspectos de los derechos de la salud, acceso a la salud.
Y lo que hace esta ley, muy corta, es que le pone un apellido y enfatiza, porque aunque eso está en la ley de propiedad industrial, y a pesar de que está la garantía del acceso a la salud en la Constitución, lo que sabemos es que son muy escasos los casos y muy complicados en las consecuencias que tienen para el acceso de la salud y ciertos medicamentos que tienen activa su propiedad industrial. Entonces, se lo dejo a usted, presidente, si quiere tener una sesión más. Yo ahí comparto que es necesario tener cierto debate, pero le pediría como al Ejecutivo no levantar tanto las alertas, porque lo que hace esta ley es ponerle nombre y apellido a una situación particular que tiene que ver con una necesidad que tiene el país, así con la misma fuerza que se ha intentado, que hemos debatido, el tema de ensayos clínicos, tiene que ver con propiedad industrial. Y efectivamente, como dice el diputado Macaya, esto lo hemos discutido profusamente en la comisión mixta. Ahí estamos viendo temas, lo estamos viendo, y esos artículos también sería bueno, lo podríamos poner ahí los miembros de la comisión mixta a disposición, lo que ya hemos aprobado en relación a esta materia, para que sea complementario, y yo creo que lo es. Por tanto, podríamos dar una sesión más, pero creo que no es necesario levantar tanto las alertas, porque esto es algo que ya está establecido como un derecho para las personas. Diputada Jimena Santoni y diputado Torres después. Gracias. Gracias, presidente. Como más bien un poco en la misma línea del diputado Crispi y de los que me han antecedido, yo escuché con atención efectivamente la exposición, pero a mí me gustaría, pero fue muy jurídica, entonces a mí me gustaría tal vez de alguna forma que se viera cómo se concreta exactamente este tema de esta, porque lo que más fue la palabra expropiación, ¿no es cierto?, esta expropiación legal, cómo se concretaría exactamente, porque suena muy interés nacional, ¿no? Pero yo quiero saber exactamente, y reconozco mi ignorancia, qué significaría en concreto esto, entendiendo que lo que tenemos que hacer es, está bien, proteger, tenemos que de alguna forma salvaguardar que todos reciban el tratamiento y la vacuna adecuada, en el minuto adecuado también, pero también no podemos ponerle trabas. Entonces me encantaría si efectivamente le pudiéramos dar un poco más de vuelta para saber exactamente en concreto cuál sería la implicancia en el día a día y qué realmente significa esto que sea interés nacional, y si de alguna forma perjudica o facilita la intención que tiene el proyecto. Perfecto. Diputado Torres y diputada. Sí, presidente, gracias. Yo coincido con lo que plantea el diputado Cristi en el sentido de que este no es un proyecto expropiatorio. Y ya lo hemos debatido en otras oportunidades. Este es un proyecto que establece una categorización respecto de esto, en este caso, medicamentos, vacunas que puedan estar asociadas con el COVID, y requiere otra legislación u otra medida para poder expropiarse. Por lo tanto, no mal se podría medir los efectos de cómo se avanza en una expropiación si este proyecto de ley no tiene ese efecto directo. Solo lo podría facilitar si es que el Ejecutivo posteriormente así lo requiriera a través de otra ley. Dicho esto, yo creo que efectivamente, presidente, se podría dar un plazo acotado y que usted pueda establecer criterios de en qué una o dos sesiones, en cuánto tiempo se va a poder escuchar un par de invitados más y poder zanjar el tema. Muy bien. Diputada Cariola. Sí, presidente. Diputado Castro también estaba pidiendo la palabra. ¿Bien? ¿Ya no? Ya. No, Perdón. ya. ¿Ahora sí? Ya. Presidente, a ver, es bien importante aclarar el punto. Yo entiendo el interés del Ejecutivo, en este caso de don Jorge, de intentar justificar su posición a través de la posición de otros, pero en esto hay que ser extremadamente preciso. Y yo tengo, de hecho, la presentación del abogado Gajardo, constitucionalista, que vino a esta comisión, y lo que dijo él exactamente no es lo que don Jorge interpretó, al menos en sus palabras, a propósito de lo que le acabamos de escuchar. Él lo que dijo es que existen dos formas, y en este momento ya existe una forma por la vía de la licencia obligatoria que podrá ser solicitada por la autoridad sanitaria. De hecho, en la actualidad existe un procedimiento establecido en el artículo 51 bis B de la Ley de Propiedad Industrial. En el caso del artículo 51, el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido de esta ley, además, por resolución fundada resolviendo un incidente especial,
podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundamenten la motivación o motiven hasta la sentencia de término. Eso es una interpretación, y así lo dijo Jaime Gajardo en esta reunión, de que existe ya una herramienta y que por lo tanto el establecer este mecanismo que lo que hace es habilitar los requisitos para que la autoridad pudiese eventualmente expropiar, pero no es una ley expropiatoria en sí misma. Entonces, presidente, yo creo que hay que ser extremadamente cuidadosos con lo que acá se plantea, porque esto va muy en la línea de lo que ya está establecido en la ley de propiedad industrial a propósito de la licencia obligatoria, que ya lo decía, está en el artículo 51, número 2, por si quisiera revisar el representante del ministerio, y que a nosotros nos parece que en este caso lo que se hace básicamente en relación a los tratamientos y a la vacuna, particularmente, y ojo, que además esto está particularizado en el COVID-19 y no en la ley de fármacos en general, a propósito de lo que decía el diputado Macaya, sino que aspira a resolver y a afrontar de manera particular las condiciones y las consecuencias de la pandemia. Es importante tener una herramienta más que permita por todas las vías que de ninguna forma el acceso al medicamento quede restringido por razones comerciales, económicas o propiedad de patente. Entonces, eso, presidente, yo creo que es muy importante, acá ya varios colegas lo han dicho, y me parece que es importante que podamos legislar en la materia. Si es necesario tomarnos una sesión más para hacerlo, yo no tengo problema, pero que esto no signifique finalmente una dilación de un proyecto que quienes quieran votarlo en contra, que lo voten en contra. Si yo no tengo problema en que haya parlamentarios que tengan mayor interés de proteger la propiedad industrial que el derecho a la salud y la vida de las personas. Eso es algo que ha ocurrido durante muchos años. Sin embargo, y por algo existe el mercado de los medicamentos que hay en nuestro país, que es profundamente abusivo. Sin embargo, presidente, acá se está poniendo una propuesta de debate y discusión política sobre la mesa, que yo espero que pueda ser tramitada, y ojalá con la misma disposición con la que tuvimos para tramitar proyectos de ley que también probablemente tienen diferencias, ¿cierto?, desde el punto de vista ideológico, político, como lo quieran ver, como el que acabamos de discutir, ¿cierto?, en segundo informe, que es el de ISAPRE, o como el proyecto de ley de las investigaciones y estudios científicos que hemos estado discutiendo, y que todos, a pesar de las diferencias que podamos tener, hemos tenido voluntad de votar, de discutir y de expresar nuestra posición a favor o en contra. Pero no, porque además todos sabemos que si se requiere alguna opinión más especial o más particularizada en la materia, en el trámite particular, igual se puede obtener. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más para ahora? Entonces, Jorge Andrés Gibner. Perdón, presidente. No, muy breve, porque he leído varias veces el proyecto de ley y no me parece que esté circunscrito exclusivamente a materias de propiedad intelectual, en el sentido que esté circunscrito a lo que serían patentes y licencias. Entonces, no estoy poniendo su boca palabras, diputada, okay, por ningún motivo, por cierto. No, solo era para hacer el punto. Para el tema de los invitados, que no nos cerremos solamente en el tema de la propiedad industrial, sino que estemos amplios a discutir otra matices. Muchas gracias. Diputada Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Mire, yo le propongo derechamente que usted pudiera fijar el lunes como la fecha de votación de este proyecto, y escuchemos antes a algún invitado que tenga el oficialismo sobre este proyecto. Yo lo voy a votar a favor, lo adelanto al tiro. Pero en aras de que esto sea de manera transparente y nadie diga que esto fue una encerrona, qué sé yo, faltaban diputados, lo había así. Y quiero decirle, presidente, que yo lamento que don Jaime González no haya venido, porque a mí se me está informando que él está precisamente en reuniones de esa misma comisión secreta que denuncié al principio de esta sesión. Lamento que esto siga adelante, y me informan que esto fue presentado oficialmente en la Comisión de Salud del Senado hoy como un acuerdo. Lo que yo leí acá se presentó como un acuerdo entre el Ejecutivo
y este comité de senadores. Lo encuentro gravísimo, presidente. Una vez más, esto es inaceptable para la Comisión de Salud, despojarnos del proyecto de ley de FONASA que todavía ni siquiera pasa a sala. Gracias, presidente. Muy bien, que la cocina ahí un poco mejor. Oiga, o sea, ahí hay cocina. Oiga, mire, yo para darle transparencia y para que existan todas las garantías para todos los diputados de la comisión y el Ejecutivo, voy a poner en votación en general este proyecto el día lunes. Entonces, para eso, le solicito que tengamos los invitados previamente, 3 o 4 invitados que nos ilustren sobre el tema, que quieran opinar, y al término de ese día lunes los vamos a votar. Y el día martes esperamos en la tarde que vengan los ministros de Ciencia y Tecnología y el ministro París para que nos expliquen respecto a lo que se está haciendo con el tema de vacunas, que tiene que ver con el proyecto de ensayos clínicos, para tratar ese mismo día también, además, el proyecto de ensayos clínicos, el proyecto de ley de ensayos clínicos. ¿Mm? Diputado Celis, ¿Sí? me recuerdo que leí que el martes 11 hay sesión y algo tenía que estar vinculado con salud, pero sería a las 6:30. No, olvídelo. Sí, nada. son sesiones especiales, que hay una sesión Sí. especial. Sí, Y que también, sí, pero es todos a las los días, 6:30, así que no habría todos los días, problema. todos los días a las 6:30 Mm. tenemos sesiones Sí. especiales, así que, claro, sí, vamos Sí, a está partir bien, de no, ni un problema. dice que tenemos 1 hora y media el día martes Sí. para tratarlo. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Algo? ¿No? Presidente. Diputada, sí, diputada acá, Cariola. Sí, presidente, mire, lamentablemente no lo pude decir al principio, no venía viajando, pero necesito plantear un punto adicional al punto de la cuenta, si usted me lo permite, es algo muy breve. Dejemos un varios para adelante, escuchemos a varios. Perfecto. Mire, presidente, bueno, son algunas situaciones que nos tienen bastante preocupados. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de todo lo que ha ocurrido durante ya varias meses, varias semanas, ¿cierto? E incluso años en el Hospital San José. Y en esto ha habido una situación, presidente, en los últimos meses, particularmente en relación al manejo que se ha tenido en esa institución respecto del COVID-19, en que los trabajadores y trabajadoras del Hospital San José, por intermedio de parlamentarios, por intermedio incluso de los alcaldes de la zona, de forma directa, le han solicitado de manera insistente una audiencia al ministro de Salud, en su momento el ministro Mañalit, que no la accedió, y ahora al ministro París, a raíz de que lamentablemente no solo han enfrentado una serie de condiciones completamente irregulares y complejas dentro del Hospital San José para poder desempeñar su tarea, sino que además a raíz precisamente de una serie de denuncias que han desarrollado los dirigentes en relación a lo que estaba ocurriendo en el hospital por falta de insumos, por situaciones irregulares, por lo que ocurrió en su momento con las ambulancias que esperaban casi 10 horas afuera del hospital, etcétera. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Incluso una visita inspectiva que hicimos con parlamentarios de la zona también, incluía yo, cierto, que soy diputada por ese sector, que fuimos al espacio Riesco. Lo que está ocurriendo hoy día es que existe una derecha persecución por parte del director del hospital hacia los dirigentes y dirigentes sociales, gremiales de ese hospital. Entonces, presidente, a mí esta situación me tiene extremadamente preocupada porque lamentablemente la persecución que existe por parte del director de salud, ¿cierto? O sea, el director del hospital, es una situación que ha traído como consecuencia incluso la judicialización de procesos hacia dirigentes sociales que se sienten inhibidos de cumplir su rol, precisamente porque lamentablemente la FEDEPRUS fundamentalmente hizo varias denuncias en relación a la ocupación de camas de la red, hizo algunas denuncias en torno a las condiciones del recurso humano, en relación a la salud de los funcionarios, algunas medidas de prevención de contagios entre funcionarios que no fueron bien desarrolladas, se establecieron también algunas denuncias en relación al manejo de cadáveres,
en relación a problemas de infraestructura, etcétera. Y eso, presidente, a mí por lo menos me preocupa que nosotros por lo menos en relación particularmente al caso de Mauricio Navarro, que ha solicitado a la autoridad sanitaria las medidas, el terminar con estas medidas antisindicales que se han llevado adelante a propósito de la persecución, lo vuelvo a decir, que ha ejercido el director del hospital, que a mí me consta que tiene muy poca disposición a la autocrítica. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él en más de una oportunidad y la verdad es que era una permanente negación de situaciones que uno estaba viendo in situ, no solo el que se haya inundado las carpas, no solo que tuviéramos hasta 10 ambulancias esperando afuera del hospital por más de 14 horas con pacientes adentro, etcétera. O sea, hay muchas situaciones. ¿Qué debiésemos hacer como comisión, diputada? Sí, presidente, yo lo que le quisiera pedir no solo es primero oficiar al ministro de Salud para solicitar que haga una audiencia con los trabajadores, sino que también el caso no solo de Mauricio Navarro, sino que de otros dirigentes y dirigentes del Hospital San José pueda ser expuesto en 15 minutos iniciales de esta comisión cuando usted lo estime, ojalá lo antes posible, porque al menos a mí me parece que es una situación que si se está dando en otros hospitales o en otros servicios de salud, producto de que hayan hecho denuncia los dirigentes, es muy, muy grave porque son prácticas derechamente antisindicales por parte del Ministerio. Bueno, lo vamos a dejar ahí contemplado entre otras solicitudes que hay de gremios que han pedido venir a la comisión diputada. ¿Ya? ¿Y el oficio? Sí, el oficio y el recibirle en algún momento a los trabajadores, en algún momento de audiencia. Hay que buscar un momento porque hay otras solicitudes en este sentido. ¿Ya? ¿Y el oficio qué? ¿Se acuerda? Sí, ¿hay acuerdo para el oficio? Sí, sí. Muy bien. Está acordado el oficio. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, entonces se levanta.